¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rubén Fusco y en el año 1982 prestaba servicios en la central meteorológica de la base aeronaval Comandante Espora. La verdad que nos sorprendió a todos la recuperación de las Malvinas. No estábamos al tanto de lo que iba a ocurrir. Lo único que sabíamos era del tema de que ahí en las Islas Georgias eh, los civiles que habían ido ahí a trabajar para desarmar unas chatarras estaban siendo hostigados por los marines ingleses. Y bueno, entonces destacaron a la corbeta Guerrico y nosotros le íbamos dando el apoyo meteorológico, ¿no? Que iba navegando hacia ahí, hacia la zona, pero no teníamos idea de qué era lo que iba a pasar. Las Malvinas se recuperan el día 2 y por causa del mal tiempo, un temporal terrible que había ahí en la zona de las Georgias, el día 3, después de unos combates muy cruentos, intensos, se recuperan las Islas Georgias. Nos dicen, nos avisan que se iba a formar un grupo de distintas especialidades para conformar lo que iba a ser el destacamento naval de Georgias. Tal es así que, bueno, me trasladan en comisión a la escuela de infantería en baterías y ahí, bueno, ahí tuvimos un curso acelerado, como quien dice, ¿no? De infantes y, y bien, terminamos de conocernos entre todos los que integrábamos el grupo, porque había radio, comunicaciones, aparte había un cocinero, un enfermero, electricista, maquinista, bueno, todo lo que se precisaba como para poner en marcha un pequeño destacamento naval ahí en las Georgias y de paso ser apoyo para el pequeño grupo de infantes que había quedado ahí en las islas. Eh, Aparte con nosotros iba un grupo de infantes que llevaba un pequeño cañón sin retroceso y misiles Bantam, que son los filoguiados. Bueno, después de unos días de estar ahí en batería, entonces nos trasladamos hasta la base naval de Mar del Plata a cargar todo el equipamiento en el submarino Santa Fe. La navegación en el Santa Fe dentro de todo fue tranquila. Hubo que acostumbrarse a ese pequeño espacio, ¿no es cierto? Eh, los que son submarinistas de profesión lo tienen pero tan asumido cómo moverse, cómo realizar todas las maniobras que hay que hacer ahí, que para ellos era lo más normal. En cambio, para nosotros los que habíamos estado siempre en unidades de superficie, bueno, nos parecía todo raro, ¿no? Hasta el tema de ir al baño tenía que practicarse porque había que abrir una serie de válvulas, ¿no? Cosa que en los buques comunes eso no pasaba. Bien, eh, la mayoría de los días se navegaba entre superficie y después lo que se llama el snorkel, o sea, hacía una pequeña inmersión el submarino que no es más de 9 metros y saca el snorkel, que es por donde toman aire los motores de submarino que era de la época de la Segunda
de la Segunda Guerra y que ya se estaba pensando en radiarlo para fines de año. Bueno, la verdad que tenía algunos problemitas mecánicos, pero bueno, el snorkel lo que hace es tomar el aire de afuera para que sigan funcionando los motores diésel del submarino. La primera vez que hizo una inmersión total, que no sé a cuántos metros habrá sido, la verdad que entre nosotros los que no éramos de ahí de la tripulación directamente, no, nos mirábamos, ¿no? Porque sentíamos cómo empezaba a crujir las mamparas del submarino, pero para, para los submarinistas eso es un trámite nada más, ¿no? Era algo totalmente normal y como tiene que ser. Bien, eh, transcurrió la navegación, les decía, en relativa calma. Hubo, un, hubo unos pequeños días de mal tiempo, pero bueno, el submarino lo que hacía era ir a profundidad del snorkel y bueno, y ahí prácticamente ni se mueve, ¿no? Uno no se da cuenta, sino es como viajar en un subte, pero sin ventanillas. Bueno, la navegación entonces transcurrió normal y llegamos a las Islas Georgias un 24, más o menos, sí, un 24 de abril, y fue todo desembarcar todo ese material, la verdad que fue bastante trabajoso eh, por el movimiento y aparte porque todo lo que llevamos ahí en el submarino, ¿no? Equipos de radio, víveres, el, todos los pertrechos para nosotros y para la infantería. Lo íbamos cargando en una pequeña lancha que era de ahí de, de ahí mismo de Georgias, ¿no? Que atracaba en un pequeño muelle, ahí a desembarcar todas las cosas. Bueno, así transcurrió la noche y ya prácticamente cuando quería estar empezando a clarear el día, se fue el submarino que lo tuvo que hacer en, en superficie, porque la verdad que ahí en esa zona había demasiadas rocas, entonces era un peligro para el submarino. Ya nosotros estábamos ubicados ahí en la isla y lo que no teníamos conocimiento era de que los ingleses ya sabían bien de todos nuestros movimientos, incluso lo habían estado esperando ellos lo habían estado esperando al submarino. Los ingleses tuvieron dos intentos fallidos de desembarco con helicóptero, con sus comandos. Debido al mal tiempo, se estrellaron ahí en un glaciar que hay ahí cerca de Grisviken. Tuvieron que quedarse ahí a hacer noche los comandos, pero ellos están acostumbrados a esas cosas. A la mañana recibimos el aviso del submarino que estaba siendo atacado por helicópteros. Había 3 fragatas inglesas que por supuesto llevan helicópteros. Había un buque también de estos, un buque polar y un buque de aprovisionamiento. Bueno, los helicópteros de las fragatas empezaron, uno lo vio al submarino, comenzó el ataque y bueno, avisó y entonces se turnaban los helicópteros para ir disparándole al submarino. Uno de los cohetes le dio en uno de los tanques que tiene al costado del astre, ¿no? Y bueno, y venía medio escorado el submarino. La tripulación formó una cadena y había varios de los integrantes
del submarino, de esos tripulantes con los que durante los días de navegación nos habíamos hecho amigos, ¿no es cierto? Ellos estaban en lo que es la vela del submarino. La vela es esa parte que sobresale para arriba del submarino, defendiéndose con fusiles, para mantenerlos medio alejados y no permitirle a los helicópteros que le ganen la vertical, porque ahí era donde los podían llegar a destruir, ¿no? Eh, uno de los cohetes que le disparan al submarino atravesó la vela, esa vela que lleva el submarino, esa torre, es de fibra, no es de acero, es de fibra, por lo que el cohete la atravesó limpiamente, pero en la trayectoria le cortó la pierna al cabo Macías. Este, que después fue operado una vez que pudieron llegar, a duras penas pueden llegar ahí al muelle, eh, lo desembarcan a Macías y terminan de operarlo para hacer una amputación prolija, ¿no es cierto? Lo terminan de operar ahí en lo que se llamaba la Shackleton House, que era una casa inmensa de los ingleses, donde incluso tenían hasta un quirófano. Bueno, ahí lo operaron entre el médico que iba con nosotros y dos de los enfermeros, uno de nuestro grupo y otro del submarino. Después de eso, mientras seguían pasando los helicópteros y ametrallando, se le dispara un misil de estos, pero era de estos filoguiados, o sea que lo van guiando con un cable largo. Se cortó el cable y bueno, y se perdió el tiro, pero al ver esto los ingleses, no atacaron más a los submarinos y al submarino ni a las posiciones nuestras, y lo vimos que se posó uno en la otra punta de la bahía. ¿Y qué era lo que hacía? Reglaba el tiro de las fragatas que empezaron a hacer el fuego naval, a batir posiciones para ir permitiendo el desembarco, el heli desembarco de los infantes ingleses. Así estuvimos buena parte del día bajo el fuego naval y viendo cómo a la distancia, muy pero muy lejos, los helicópteros bajaban a los infantes ingleses. Y, y no lo sabíamos, pero ya había un grupo que había desembarcado a espalda nuestra, ¿no? Porque nosotros estábamos en lo que viene a ser toda la parte de la playa, y en nuestras espaldas había unos acantilados. Bueno, los ingleses ya había parte de ellos que estaba atrás nuestro, o sea que no fue una carnicería porque no quisieron. Yo creo que alguno de los mandos de ellos ahí que estaban en Georgia pensaría igual que los mandos nuestros, ¿no? Que, que todo se podía llegar a arreglar diplomáticamente, cosa que nosotros lo que ignorábamos era que lo que menos querían hacer los ingleses era arreglar por las buenas. El negocio de ellos es la guerra, y aparte justificar la base que después pusieron ahí en Malvinas, ¿no? Bueno, la cuestión es que siguió el bombardeo durante la tarde y llegó un momento en que nuestro jefe, que era el capitán Infante Lagos, recibió, le recibió una comunicación eh, donde ordenaba que nos teníamos que rendir. Eh, él, ya le habían dicho con anterioridad, antes de la zarpada, de que tenía que volver con la misma cantidad de hombres que iba, que no tenía que hacerse matar de gusto. Bueno, la cuestión es que
Eh, a la tarde no recuerdo bien qué horario sería, ¿no? Pero sería como las 5 de la tarde, una cosa así, con mucha tristeza y formado frente a la bandera la tuvimos que arrear, ¿no? Y bueno, y que llegaran los ingleses. Estuvimos, no recuerdo bien, porque es como que la cabeza hace un clic con algunas cosas, ¿no? No recuerdo bien si estuvimos 3 o 4 días ahí en la isla hasta que nos avisaron que nos tenían que evacuar de ahí porque era zona de combate, entonces nos iban a sacar. Y después de las cosas que uno se entera, ¿no? De, esto nos enteramos después con el tiempo. Primero que el jefe de los ingleses, hablando con el capitán Bicain, que era el comandante del submarino, le dijo que usted y yo vamos a tener problemas. Usted por haber perdido ese viejo submarino y yo por haberlo dejado pasar. Bueno, son esas cosas que uno se entera después. Y lo que también nos enteramos después, cuando ya estábamos embarcados en el buque que nos iba a traer hacia el norte, que era un buque petrolero, nos habían acomodado en una bodega. Lo que nos enteramos después de que, claro, el submarino era un peligro donde había quedado porque estaba por toda la carga de torpedos que tenía y, las baterías cuando se mojan con el agua de mar, ¿no? Pueden producir este hidrógeno que es altamente explosivo. Entonces directamente era una bomba terrible. Había que moverlo el submarino donde estaba. Entonces el capitán Bicain, con una tripulación muy reducida, creo que eran 5 personas, custodiados por supuesto por los ingleses y el comandante eh, era el comandante de una de las fragatas, pero que también era submarinista. Fueron a hacer la maniobra para correr el submarino del lugar y llevarlo hacia otro lugar donde no fuera tan peligroso. En esa maniobra es donde el inglés que lo custodiaba, al oficial Artuso, el oficial maquinista, se asustó porque pensó que lo que querían hacer era hundir al submarino con ellos a bordo y bueno, se asustó y lamentablemente lo mató. Eh, por supuesto que hubo todo un revuelo en ese momento. Se prometió, o sea, el comandante inglés prometió que se iba a hacer una investigación y un consejo de guerra para ver bien qué era lo que había pasado, pero el oficial Artuso ya estaba muerto. Lo enterraron con los honores militares, ahí en el cementerio de Grisviken. De esto nosotros nos enteramos ya dije, cuando ya veníamos navegando, ¿no? Pero hoy en día hay fotos del momento, si la buscan, hay fotos del momento de los honores que le rinden los ingleses al oficial Artuso. Bueno, la cuestión que nos trajeron en ese buque de transporte de combustible, desde ahí, desde las islas Georgias del Sur, que son unas islas que están al este-sudeste de Malvinas, a 1.600 kilómetros aproximadamente. Estamos tirando para la Antártida. Y bueno, y desde ahí nos trasladaron hasta la isla Ascensión, que es una isla que la tienen en poder los ingleses, pero que se la alquilan a sus socios, los yanquis, para que tengan una base militar ahí. Bueno, o sea, está al norte de Brasil la isla Ascensión. Bueno,
Cuando llegamos ahí, nos desembarcaron, eh, nos hacían pasar por una caseta donde nos sacaban la foto, como a los presos, ¿no es cierto? Con con el numerito en el pecho, y después nos hicieron embarcar en un Super DC-10 que nos llevó hasta Uruguay. Y bueno, y ahí eh, viajamos hasta el puerto de Buenos Aires en el buque el piloto Alsina, que es de la Escuela Nacional de Náutica. Y bueno, y ahí es prácticamente como para nosotros terminó la guerra, porque no directamente nos mandaron a cada uno a su destino nuevamente. Ahí nos enteramos, en la navegación, en el piloto Alsina, nos enteramos de que lo habían hundido al crucero Belgrano, y de que las negociaciones aparentemente no iban ya no había, porque bueno, ya la guerra había entrado ¿eh? con toda intensidad. A muchos nos costó, y hay algunos que todavía les cuesta poder hablar, hablar del tema. Pero bien, ya a 39 años casi que van cerrando las heridas. Costó mucho el tema de que para los mismos pares, ¿no? Para los mismos militares, los que no habían ido a las islas, este, hablaban sin saber, ¿no? Qué era lo que había pasado, y criticaban. Pero bueno, eh, lo dicho, costó mucho tiempo poder volver a hablar, y hace algunos años, a instancias de otros veteranos, como nos dimos cuenta de que cuando uno está así, uno puede hablar más cuando está con otros veteranos, ¿no? Uno habla porque parece este, que fuera sanador, ¿no? Bueno, empezamos eh, yo por lo menos, hay algunos que lo hacían hacía rato, pero empecé a acompañarlos a las charlas en las escuelas. Después me invitaron a participar de un programa de radio, como columnista, y ahora hace 8 años que tengo mi propio programa de radio, que se llama Seguimos Combatiendo. Y yo siempre hago esta aclaración, ¿no? Que seguimos combatiendo por la causa Malvinas, pero de una manera totalmente pacífica, pero con un arma pero tan poderosa como es un micrófono, ¿no? Pero bueno, eh, el tema es que no nos olvidamos de nuestros héroes.